Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias pues, por este espacio. Tengo 30 minutos. Voy a ya a poner pues, en modo presentación. ¿Me avisan? Ya, ¿cierto? Sí, Ya está en pantalla completa. Bueno, listo. Entonces, pues el título de la ponencia es Pagos por Servicios Ambientales, una ruta crítica de lo que es hacer un proyecto de pagos por servicios en Colombia. O sea, está muy enfocado a eso. Sin embargo, vamos a tener unas 2 o 3 diapositivas donde retomemos un poco lo que se trató en la sesión anterior, porque pues si bien no es absolutamente necesario estar en una sesión, digamos en todas, sí hay una secuencia que ha sido pues pensada. Entonces, básicamente, pues recordando qué son los pagos por servicios ambientales, son incentivos económicos positivos a través de los cuales se busca cambiar o promover, que no es lo mismo, y de manera voluntaria comportamientos para alcanzar objetivos ambientales o de conservación. Aquí hay unos subrayados porque son muy importantes, vamos a ir avanzando en ello. Uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirven? ¿Cierto? ¿Son solo para áreas en preservación? Lina Moros tocó el punto, también las personas del ministerio, sin embargo, podemos ampliar más. La respuesta es, no son solo para áreas en preservación, ¿sí? Se busca tanto reconocer a las personas que conservan, o sea, que tienen un bosque que nunca lo han tocado, que lleva muchos años allí, o un área en páramo, pero también aquellas que decidieron restaurar, ¿sí? Liberar un área productiva y decir, no, yo voy a ampliar el bosque y voy a dejar este pedazo allí. Eso también es reconocido. Y también cuando las personas deciden hacer prácticas productivas sostenibles en sus predios. Es decir, hacer una producción, digamos, no de una manera tradicional, sino incorporando pues un mejor manejo que puede ser árboles dentro de los sistemas productivos. Bueno, por lo tanto, los incentivos de pagos por servicios ambientales han sido ideados y en Colombia los han pensado también para reducir los riesgos de ampliación de la frontera agropecuaria y la consecuente pérdida de áreas de ecosistemas estratégicos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que yo hoy tenga un bosque, pero hay una incertidumbre en la toma de decisiones, digamos mi situación de repente cambió y yo decido empezar a correr un poquitico el bosque y ampliar mi área agropecuaria. Entonces lo que buscan esto es desestimular a la gente a que haga eso, o sea, darle como un impulso para que se mantenga esas áreas. Bueno, también busca generar un impulso para que alguien decida liberar áreas en producción, como les decía, y dejarlas a conservación. O también, pues, para que involucren árboles y otro tipo de tecnologías que hacen un mejor manejo en esos sistemas. Y pues en esos dos casos estamos hablando de cambios voluntarios en el uso del suelo hacia la conservación y hacia el uso sostenible. Que, digamos, también quisiera ir abordando poco a poco algunas de las preguntas que no se resolvieron en la sesión pasada. Y una de ellas era si los incentivos estaban también pensados para reconocer las acciones de uso sostenible. Pues esto de que se integren prácticas de mejor manejo de los sistemas productivos hace referencia a eso, o sea que la respuesta es sí. Más adelante vamos a ver más a detalle esto. Bueno, pues en últimas, lo que busco yo es que las actividades, digamos, de conservación y uso sostenible mejoren la calidad de vida de quienes las proveen, o sea, que la gente pueda mantenerse en el campo, en las zonas rurales apartadas o no tan apartadas, pero donde haya ecosistemas y pueda vivir de esto y tener una mejor calidad de vida. Ahora bien, no quiere decir que con el PSA se va a lograr completamente, porque no es la panacea, ¿sí? Y es lo primero que tenemos que tener claro cuando empezamos a entrar en este tema, a estudiarlo, a trabajarlo, y es que es un instrumento para la gestión ambiental, pero no resuelve todos los problemas. Entonces, digamos que eso es súper importante de tenerlo en cuenta. Bien, la lógica de los PSA. Esta es como unos muñequitos que el DAGMA trabajó en el año 2000 y a mí me gustan mucho, entonces vuelvo y les meto cositas. Entonces, digamos, en unos PCA tenemos
unos proveedores de unos servicios ambientales, unas personas que están habitando en tierras que, digamos, tienen ecosistemas que son estratégicos. Esas, a través de mantener esos ecosistemas, se prestan unos servicios ecosistémicos y aquí vamos a tratar de ponernos a hablar de los hidrológicos. Y hay unas, digamos, hay unos beneficiarios de esos servicios hidrológicos, o sea, personas que usan el agua. Entonces, grandes ciudades a través de acueductos, están, digamos, también las zonas de producción, tanto pequeñas como grandes, ¿cierto? Grandes extensiones, la agroindustria, están las generadores de energía eléctrica, y bueno, en fin, una serie de usuarios que están interesados en esos servicios ecosistémicos. Ahora bien, ese interés en esos servicios debería manifestarse en un pago por ellos, ¿sí? Y entonces si vemos esto es algo pues que lo que busca es ser cíclico y busca tener un mercado en la medida en que los usuarios del agua puedan reconocer esos beneficios que los otros están generando para toda la sociedad. Bueno, ese pago se determina mediante el costo de oportunidad, que es una medida pues que se hace por hectárea al año, que la vamos a hablar ahorita a detalle cuando estemos viendo paso por paso de cómo se hace un PCA. Y el pago puede hacerse en efectivo o en especie, no hay ninguna restricción, o sea, es una decisión ya de cada lugar. Bueno, detrás de esto, entonces lo que hay es una transacción voluntaria, porque el proveedor del servicio ambiental, pues es más, no puede parar, es decir, voy a dejar de proveer, tendría que tumbar para dejar de proveer. Entonces, en general, está dando siempre un servicio y si el usuario decide pagarlo, pues es voluntariamente decide hacerlo. Detrás de esa transacción o se concreta en unos acuerdos que conocemos como acuerdos voluntarios de conservación, que se usan no solamente para PCA, sino cuando se van a hacer inversiones, un aislamiento, digamos, es una modalidad pues, que se usa para formalizar las inversiones. Estos acuerdos pueden ser individuales, o sea, uno a uno, o pueden ser colectivos con una asociación que haya en la zona, una organización de productores, ambientalista. Bueno, eso va a depender mucho de las condiciones del lugar. No siempre se pueden hacer colectivos, aunque algunas personas consideren, y si bien, digamos, no hay una evidencia de que son los únicos que funcionan, no hay una evidencia que uno pueda decir esto de esta manera, pero sí sabemos que tienen algunos beneficios. Sin embargo, no puede ser, digamos, no se puede imponer en lugares donde no está ese tejido social para realizar. Bueno, y algo muy importante es que estos, digamos, estos acuerdos y estos servicios deben ser medidos. Debe haber una línea base y debe haber un seguimiento y un monitoreo. Tanto de voy y coge el contrato, que no es un contrato que se rija por ley 80, ni aunque lo pague una alcaldía, ni aunque se pague con recursos públicos, es un contrato de ley 80, sino que es un contrato, digamos, voluntario, pero entonces uno va y le hace seguimiento a que efectivamente ese compromiso que adquirió ese proveedor del servicio ambiental lo esté cumpliendo, que no haya tumbado, que se siga manteniendo ese flujo de servicios, pero al mismo tiempo se hace un seguimiento a las coberturas y a los servicios ambientales, sería lo ideal llegar hasta ese punto, ¿sí? Bueno, hay un tema que es, digamos, fundamental, ya no es solo en la lógica de un PSA, sino en la sostenibilidad, y es que haya gobernanza alrededor de la gestión, ¿sí? De esa cuenca. Y el PSA, pues, saben que ayuda a esa gestión y a ese ordenamiento de la cuenca. Y para la sostenibilidad y para uno pensar en que esto es un instrumento que sea continuo, es súper importante empezar desde el día uno a pensar cuál sería ese mecanismo de articulación de distintas fuentes de financiación, pero también de distintas, digamos, formas de aportar recursos, que no todo tiene que ser financieros, y cómo administrar esos recursos, ¿sí? Eso es muy importante irlo pensando y eso, a eso le llaman plataforma, pero finalmente es un mecanismo de esta índole. Bueno, eh, hay un tema, a mí se me tapa ya. Ahí antes de, digamos, de arrancar en esa ruta crítica, es bueno que uno tenga claro qué modalidad de PCA es la que tiene el proyecto de uno, ¿cierto?
Entonces, esto ya lo explicó Luis Fernando Espina en su presentación anterior. Yo pues no me quiero comer mi tiempo en este punto, pero digamos que aquí rápidamente, pues lo que él mencionaba es que hay mucha experiencia, o la que más hay en Colombia es en el azulito, la regulación y calidad hídrica, ¿sí? Y esto tiene que ver porque esta modalidad tiene habilitados bolsillos, o sea, hay de dónde ir a esculcar para ver dónde está la plata para financiarlo. Entonces, ha habido pues un avance en la normatividad, que a veces hace complejo formular el PCA porque hay que saberse las normas del PCA y las normas de los recursos de financiación. Sí, hay que estar muy en línea cuando los recursos son públicos solamente, ¿sí? Pero entonces digamos que, pues es de mucha utilidad y hay que involucra pues definitivamente a privados, no solamente a públicos. El tema de conservación de la biodiversidad, si bien está trabajándose en el tema de tener recursos a nivel local y regional, no abundan, ¿sí? Básicamente se puede usar más en recursos del orden nacional, como se mencionaba el otro día, por ejemplo, obras por impuestos, si el municipio, si la cuenca en la zona de provisión es PEDET o SOMAC, no todo el municipio, sino la zona donde se provee, pues uno puede pensar en obras por impuestos y puede pensar que lo hace por conservación de biodiversidad, por ponerles un ejemplo. Bueno, reducción y captura de gases de efecto invernadero también es una modalidad, sin embargo, pues es muy recomendable. Hoy están, pues, o el programa, por ejemplo, en el que yo trabajo, está haciéndolo en mecanismos, pero red, no incentivos de PCA, porque son diferentes, la temporalidad es muy distinta en el Pacífico colombiano, con comunidades étnicas, territorios pues grandes, eso tiene ciertos requisitos donde conviene que hayan esas condiciones. Y en Páramos está explorando cómo se puede hacer eso, o sea, cómo se puede tener un red, entre comillas, en un páramo, ¿sí? Bueno, y los servicios culturales, espirituales y de recreación son, también lo mencionaban en la ponencia pasada, que están en proceso de reglamentación, pues para entender bien cómo se puede identificar esos servicios asociados a este tipo de elementos, pues que son, digamos, de algo que no estamos como tan familiarizados. Bueno, ahora sí, empezamos. Mira, Laura. Tenemos que en la práctica los pasos del PCA se pueden resumir en 4 grupos, ¿sí? Tenemos la fase de perfil. Yo no voy a entrar a cada una ahorita porque voy a entrar en las siguientes diapositivas. La fase de perfil es la fase de preparación, ¿sí? Es una fase, le han llamado de muchas maneras, de un alistamiento de la información. Sin embargo, más allá que llenarse de documentos, es una fase en la que uno tiene que, de manera muy rápida, digan ustedes 1 mes, 2 meses a lo sumo, saber si este es el instrumento que funciona en su cuenca, ¿sí? Porque no siempre funciona. Para ponerles un ejemplo, si en las zonas altas se produjera caña de azúcar y la forma en la que yo mido, digamos, defino cuál es la tarifa o el valor del pago por servicio ambiental, que es el costo de oportunidad, pues sería tan alta porque la rentabilidad es mucho mayor. Entonces eso no es un incentivo que sea viable para aplicar. Son valores muy altos y el presupuesto se iría, creo que no cumpliría ni siquiera en un predio. También con cultivos como digamos, que se producen de una manera distinta pues a la tradicional. Entonces no siempre funciona, eh, a veces son cuencas que no están como armonizadas con la jurisdicción político-administrativa para el caso de fuentes de financiación públicas, ¿no? Entonces no le dan al acueducto, que es lo que busca, o acueductos municipales, entonces se pierden interés y eso hay que analizarlo, ahorita vamos a entrar. Para mí es la etapa más importante, es bueno hacer la profundidad. Después viene una fase de prefactibilidad. Este nombre es en términos de lo que es de proyectos, ¿sí? Y es lo que también se conoce como, bueno, diseñar un PCA, ¿sí? Entonces es lo que se hace en la prefactibilidad.
Esta etapa se puede hacer una parte desde el aire acondicionado de su casa, de la oficina, y una parte en campo. Entre más campo haga, va a ser mejor, por supuesto, pero hay la posibilidad de avanzar bastante con información secundaria. Es un ejercicio mucho de toma de decisiones entre los actores que están involucrados de cómo se han imaginado el PCA. Es un ejercicio de superar prejuicios, ideas, digo yo prejuicios, son ideas fijas sobre algo que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo funciona mejor, que la profesora Lina Moros fue enfática en eso. Si es que, no, es que tiene que ser en especie porque se lo toman, ¿no? Entonces eso lo dice mucho y entonces hay muchas cosas alrededor de esto que se hacen en esta fase donde uno concerta, pero sobre todo con quien está elaborando el trabajo. Para los que hemos sido consultores es bueno no hacerlo a puerta cerrada. Es bueno estar socializando punto por punto de la prefactibilidad porque se lleva uno sorpresas donde cuando pasa la factibilidad se le voltea por completo el ejercicio, ¿sí? Entonces eso pues por favor es como una recomendación de alguien que lleva un rato haciendo esto. La fase de factibilidad es una fase en la que si bien no se paga todavía el incentivo, ni se firman los acuerdos, se dejan listos y se va y se piden los papeles jurídicos para revisar la tenencia. Ahora hablamos un poquito de eso. Y pues ya se va a campo como tal a hacer la concertación de las áreas y la verificación de las mismas con los beneficiarios del incentivo o los que proveen los servicios ecosistémicos. La siguiente ponencia va a ser un Zoom en este punto. Por eso yo no lo voy a abordar mucho. Bueno, aquí también ya uno tiene que tener claro quién es que va a pagar esto. Puede ser que no haya un compromiso ya, pero es importante ya saber más o menos cómo están las cuentas y hacer un análisis costo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Yo ya fui a campo, ya sé cuánta área hay, sé cuántos cumplen, ya sé cuánto es el costo de oportunidad, sé cuál es mi fórmula del incentivo, pues yo ya multiplico. Y yo digo, bueno, miren, el implementarlo cuesta esto, los costos de transacción asociados cuestan esto, bueno, el proyecto cuesta tanto. Y allí, pues, digamos, sobre esa calibración ya, entonces se apropian pues recursos y se define ese mecanismo de administración. Esto es como, para algunas personas, esto lo vamos a tratar en la sesión quinta y última, que yo tengo mucha expectativa en esa sesión porque esto es como chino avanzado, ¿sí? Como que uno dice, no, que una empresa privada va a pasar la plata a la otra, pero cada una tiene una serie de reglas y eso hay que entender cómo entonces uno puede articular todos esos esfuerzos y crear un mecanismo de administración que funcione para que pueda el incentivo estar durante un tiempo más allá del que la norma dice para recursos públicos. Bueno, y la última etapa, pues ya, entonces ya está todo listo, uno va y formaliza acuerdos, si a un área le hace falta aislar para que cumpla, pues se aísla, se paga, se verifica y se hace seguimiento tanto a los acuerdos, como les decía ahora, como a los servicios. Listo, entrando a perfil, bueno, entonces en la etapa de perfil, ya les decía yo que se recoge la información, uno va y mira todos los instrumentos de planificación que hay de cuenca, de municipales, departamentales, de ordenamiento, si son comunidades étnicas, pues los planes de vida, toda la información que haya caracterización, debe ir a echarle un ojito a las finanzas públicas de los municipios a los que va a aplicar, si va a pensar en el 1% de los ingresos corrientes, debe ir a mirar cuáles son las tasas de uso de agua, las transferencias eléctricas, todos los, digamos, como los bolsillos, como les decía yo, habilitados, para tener un poco claro, como aquí tiene como un backup realmente de lo que va a ir llenando lo que sí. Este paso me voy a detener un poquito porque en la sesión pasada, en el trabajo grupal de varias mesas, la gente decía que le costaba mucho arrancar, que parecía que era fácil, pero no. Entonces, bueno, el gobierno nacional ha creado dos instrumentos, uno es el REA, que es el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales, que está en permanente, digamos, es dinámico, o sea, si hay un área que debe estar y no está, pues se alza la mano y se registra.
Y tiene áreas nacionales, regionales y locales. Acá en esta tabla pues hay un ejemplo de la escala nacional que se encuentran allí. El RUNAP es una herramienta que está a cargo de parques nacionales y ahí se registran las áreas protegidas que conforman el CINAP. Y también ahí tenemos áreas nacionales, regionales, como los de RMI, y muy importante, están las reservas naturales de la sociedad civil registradas aquí. Cuando yo ya, digamos más o menos, uno debe saber en qué cuenca es, a menos que esté haciendo como poniendo el dedo en el mapa, y donde caiga y ahí hago. No, pues uno ya tiene una idea, no queremos en tal cuenca, entonces uno va, busca en la consulta y se da cuenta, ay perdón, antesito de esto, estos son pues los mapas, digamos, cómo está a la derecha el REA y el RUNAP en Colombia, ¿no? Cuáles son las áreas que están registradas allí. Entonces, cuando uno ya sabe cuál es su zona, uno busca si la zona que uno quiere coincide con el REA o el RUNAP. Eso es importantísimo para poder seguir adelante. Hay zonas que, como les decía, son de importancia, pero el registro no se ha, entonces hay que acercarse a la corporación, sobre todo a poder, digamos, gestionar este punto y resolver si efectivamente sí cumple o no. Bueno, cuando uno ya tiene este mapita, ay, perdón, cuando uno tiene este mapita pues con las áreas de REA y RUNAP cruzados, uno dice, yo quiero usar otros criterios, además quiero hacer una focalización con unos criterios adicionales. Este es un ejemplo. Si tengo datos de sedimentos, de caudal, puedo generar unos mapas con servicios ecosistémicos. También puedo mirar la tendencia al cambio y los conflictos que hay, porque este es un criterio que la norma sugiere, que es bueno proteger las áreas que están en riesgo. ¿Sí? Que sea una prioridad eso, no lo único, pero sí lo recomienda como prioritario. Si tengo información que me permita ver cómo se mueven esas especies sombrilla para la conectividad, pues la puedo cruzar. Esto, digamos, esto puede tener muchos elementos de criterios. Y hago un traslape de pues, estos criterios para tener unas áreas donde, como en este ejemplo, lo más verde oscuro son las áreas, digamos, de mayor importancia en esa cuenca. Bueno, el segundo punto que a todos como que se nos olvidó cuando hacemos proyectos. Los PCA son como cualquier proyecto. Uno lo primero que tiene que hacer es saber cuál es el problema que va a resolver con ese instrumento, ¿sí? Y acotarlo, ¿no? Porque entonces no se pueden resolver muchas cosas. Y una vez definido el problema central, pues entender las causas, eh, poder ir a un segundo nivel de causas indirectas, ver cuáles son los efectos si no se haría y como concentrarse, a dedicarle un buen tiempo a eso porque orienta muchísimo el trabajo. Si uno puede ir consiguiendo, digamos, la idea es que estas causas y los efectos y el problema, uno encuentre indicadores para poder demostrar el problema, que no sea solamente un asunto que a mí me parece o de percepción, sino poder reunir información secundaria. No tiene que ser pues que uno le vaya a hacer estudios a la zona, no, información secundaria que si un problema hay, aparece en algún lado la información. Este punto a mí me fascina. Yo quisiera ser hidróloga. Bueno, tenemos una compañera, Caterina Agudelo, que nos ayuda muchísimo. Pero este punto uno en la fase de perfil lo puede empezar a hacer sin un sofisticamiento, ¿no? Empieza uno a preguntar, venga, ¿cuál es el tamaño de la cuenca? ¿Qué jurisdicciones están en la cuenca? ¿Cuál es el río principal? ¿Cuáles son los afluentes? Empieza uno a hablar desde la oferta, ¿no? Uno empieza a relacionar esos drenajes, digamos, como cada colorcito aquí es un drenaje con el área de focalización que vimos en el mapa anterior. Entonces uno empieza a decir, ok, acá es la zona plana, el cuellito es la zona media, acá están las recargas de acuíferos. Empieza como a sacar conclusiones aquí en el aire y empieza pues a como asociar también esto con población, dónde está la mayor población, quién vive allá, con la información que uno encuentra en planes. Es una información muy general. Y paralelo empieza a ver quiénes demandan esto. Acuérdense que ese muñequito que hicimos al comienzo, pues eso juega de aquí en adelante para todo, no se le puede quitar a uno de la cabeza. Entonces aquí uno empieza a decir, bueno, ¿dónde está la boca toma? ¿Esto a quién le da agua? ¿Quién consume acá? Pues que hay un acueducto municipal o hay dos acueductos municipales que se benefician en dos municipios distintos, que hay acueductos veredales, que no hay, si aquí el tema es de aguas subterráneas más que superficiales, es decir, las subterráneas también, ¿no? Esas, es más complejo, pero
pero son aguas, en general lo que se reconoce con la modalidad hidrológica, entonces no se dejan por fuera. Si hay demanda del sector agroindustrial, si hay una hidroeléctrica por ahí rondando, y empieza uno también a ver bocatomas, ¿sí? A ubicarlas, es un trabajo con más curia, pero antes de ubicar bocatomas, esta información que está en este recuadrito verde, pues uno la tiene y uno dice, ok, en esta cuenca la gestión es hacia este lugar, ¿sí? Y empieza uno a ubicarse. Esto es supremamente importante. Bueno, hay un tema también que es el de identificación de actores participantes, pero esta identificación en la fase de perfil yo no sugiero que se hagan esos supermapas de redes de actores, ¿no? Es como, claro, cada quien verá, digo yo, para que sea rápido, mi sugerencia siempre ha sido, mire, la norma le dice que proveedores de servicios ambientales y beneficiarios, ¿cierto? Le dice que son propietarios, poseedores, ocupantes de ecosistemas. Entonces usted en el mapa anterior de las relaciones hidrológicas tiene que darse cuenta dónde están, cruzado con la focalización. Y también en el mapa anterior, cuando usted empieza a ver a quién le da agua, pues empiezan a salir nombres de quiénes son esos actores y a darse cuenta uno el esquema qué tan mixto puede llegar a ser, o si solamente nadie toma agua abajo además de un acueducto, que es un tema importante, pero digamos no hay empresas. Puede pasar en muchas cuencas. Entonces aquí uno empieza a entender esas relaciones y es una revisión rápida. Y ese entendimiento de esas relaciones hidrológicas y de los actores abre la baraja de la financiación, ¿sí? Entonces uno empieza a hacer cuentas aquí. Una tablita, pues, ¿cierto? Las alcaldías, y yo averigüé las finanzas de cuántos los ingresos corrientes de ellos, chan chan, cuántas cuencas tienen, cuántos podrían estar alzando la mano, cuántas gobernaciones hay en la cuenca, es una sola, qué autoridades ambientales están, que también tienen recursos, de los privados que se benefician, quiénes son y hacer listica con nombre propio, no así como está aquí. Y después uno dice, pero ¿financiar qué? Porque ese es un punto importante, ¿sí? Es, ¿quién va a financiar qué? Acuérdese que hacer los estudios cuesta, ¿sí? Todo el estudio de perfil, normalmente lo hacen ad honorem, pero la prefactibilidad y la factibilidad que es yendo a campo cuesta mucho, los estudios jurídicos cuestan, la concertación cuesta. Entonces aquí es súper importante, yo no voy a entrar a este punto, esto va a quedar, esto está en las normas, está en muchos documentos publicados, pero es un resumen pues que es bueno dejarlo. No lo abordo porque se abordó la sesión pasada gran parte. A mí me gusta mucho que se piense en los recursos territoriales, regionales, locales, y cuando uno tiene un músculo o una masa crítica financiera contrapartida, vaya alza la mano a la nación y le dice, venga, ya, mire, tengo esto, chan, muestre a ver dónde está la plata del impuesto al carbono, vea a ver si será que aplicamos ahora por impuestos, empieza uno a sondear recursos más grandes, pero mi sugerencia es de abajo hacia arriba. Bueno, entonces, ¿en qué se puede financiar? Entonces aquí simplemente una abrebocas de dos artículos que son de entidades territoriales y autoridades ambientales que dicen con ciertos rubros, no con todos los que tenga una corporación, uno se puede buscar plata para hacer estudio de títulos, el levantamiento topográfico que se requiere, puede requerirse en la fase de factibilidad o en la implementación, la señalización en finca, visitas de verificación, socialización y capacitación, monitoreo y seguimiento a los acuerdos, monitoreo de los servicios y pago del incentivo. No está aquí los diseños, si se dan cuenta. Entonces ese es un cuello de botella, pero yo siempre he pensado que lo hacen como para que no se gasten la plata en estudios. A mí ya se me acabó el tiempo, pero entonces la fase de perfil, digamos que cierra identificando asociado al proyecto qué objetivo es el que tiene este proyecto, asociado, perdón, al problema, y saber si yo me voy, ay, perdón, para poder medir lo que pasó con ese objetivo, mido coberturas, o si en este, por ejemplo, el segundo tiene muchos elementos, y uno se emociona mientras escribe el objetivo, pero tiene que tener claro que se tiene que ir a medir un montón de elementos para poder evaluar si se cumplió o no. Y bueno, igualito, tiene un árbol de objetivos y que llegar uno hasta este punto. En la fase de prefactibilidad, que es esta grisecita, ya uno tiene un área focalizada. No se va a ir a levantar predios a la loca, sino que va a donde ya estuvo, en el verdecito oscuro y puede tener verdecito intermedio, ¿cierto? Eso depende también de los recursos.
y le monta la malla predial encima, ¿sí? Entonces empieza a darse cuenta, aunque esto del IGAC es desactualizado, pues más o menos cuánto hay ahí. Y empieza a definir unos criterios que están asociados no a áreas generales, como la focalización de áreas, sino a predios, ¿no? Entonces uno puede, la norma le sugiere a uno que escoja, estos que están aquí son de la norma mayor proporción de coberturas, donde hay riesgo de transformación. Bueno, le sugiere que estos predios tengan un potencial de conectividad con áreas protegidas, o sea, que así sea para agua, por ejemplo, pues el agua y la biodiversidad son los dos servicios que están muy unidos, ¿sí? Entonces, ver que esos diseños pues puedan tener como aportar a la conectividad. Y también, con lo que les decía, que haya concurrencia de varios servicios ambientales es mucho mejor. Bueno, y en ese ejemplo, pues uno cae acá en unos predios en categoría, perdón, alta, media, medio alto y medio. Y ese va a ser como el orden del trabajo. Uno allí ya tiene. Uno aquí está en el aire acondicionado, todavía no sabe si los predios existen, ¿sí? ¿Quién vive ahí? ¿Cómo es el asunto? No sabe si están en baldíos todos, puede tener algunos referentes. Después caracteriza socioeconómicamente los actores potenciales y hace como un análisis ahí por encimita de la tenencia. No se va a caracterizar toda la cuenca, no. Va a enfocarse en los que están en la parte de provisión, a ver quiénes son esas personas, tratar de contactarlos o ver información asociada y pues puede recoger información sobre cosas que le van a pedir después, ¿sí? Cuántas familias son, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, nada. Elementos que son para uno saber si vale la pena ir pagar, si la gente mantiene allí o no, o si pues usted le paga el PCA y no va a vigilar. Bueno, elementos de este estilo. Y el segundo paso es que estima el valor del incentivo a través del costo de oportunidad. Aquí yo tengo que ir muy rápido, pero solamente quiero hacer una salvedad y me voy a devolver. El costo de oportunidad no se estima en los predios que me dieron priorizados, ni se estima en toda la cuenca, se estima en las áreas focalizadas, ¿sí? Yo no tengo que levantar predio a predio, ni siquiera tengo que levantar información primaria. Si tengo buena información secundaria, estamos. En zonas donde no hay unidad agrícola familiar UAF, la información secundaria es muy mala, entonces uno sí debe ir a levantar en campo, sacando un muestreo de predios y además no es grandes números, son buenos números, datos más, digamos, que tengan un buen elemento. Entonces uno rapidito dice, bueno, mire, por acá lo que más hay es pasto con tal cosa. Entonces define las actividades, digamos, representativas, son las que en mayor extensión se dan y están en esa área focalizada. Uno también debe entender, por ejemplo, cuando es ganadería, entonces uno debe preguntar, venga, pero esto rota con papa y tiene que analizar el ciclo completo, no solamente el de la ganadería. Y pues ver cómo encuentra información secundaria. Para estimar, una vez uno ya sabe cuáles son los sistemas a los que va a ir a aplicar, entonces uno elige unas, pues se contacta con gente que conozca la zona, elige las fincas que se parecen, digamos que su sistema, la forma de producir también es la que más, la común, y va y aplica, puede hacer dos cosas, ¿sí? O le va y le aplica un análisis, digamos, beneficio económico neto, que es costos, ingresos, cruce y vea cuánto queda al año por hectárea, y o va o decide levantar el valor del arrendamiento por esas actividades. ¿Cuánto me arriendan por papa? ¿Cuánto me arriendan cuando la finca no le ponen a cualquier uso? Es bueno, como es ahí, si uno ya va a ir a campo, que en cada ida vaya preguntándose la rienda. Y bueno, finalmente cuando ya tiene, por ejemplo, ganadería doble propósito y unos frutales de clima frío, el uno le dio que son 550.000 votos por hectárea al año y el otro que son, este me quedó mal, 700.000. Lo que le dice la norma es que tiene que elegir el más bajo, ¿sí? Y que ese valor más bajo será el valor máximo a reconocer para, digamos, la tarifa máxima por la que usted puede pagar. Eso lo hacen para aplicar un tema de costo efectividad y hacer que los recursos disponibles, digamos, impacten mayores áreas en conservación y se involucren mayores, digamos, beneficiarios. Bueno, el siguiente paso, y ese lo va a abordar la siguiente ponencia, es determinar las acciones a reconocer, ¿sí?
Aquí yo solamente quiero decir que a veces es confuso este asunto de las acciones. Entonces, si yo tengo un área en bosque, ¿cuál acción? Dice uno, y yo la tengo quieta ahí, ni la toco, ¿cuál acción? No, pues sí hay una acción, y es que desde el día que usted firme el acuerdo, tiene que comprometerse hasta el día que le pagan y van y le verifican que usted tiene el bosque intacto tal como el día que lo firmó, ¿sí? Entonces, sí hay una acción ahí detrás. Con las acciones de restauración, pues, esta tablita sale del Plan Nacional de Restauración, que es donde se guía la norma de PCA para poder ceñir, ¿sí? Pero entonces uno a fin de cuentas tiene unas áreas en preservación, otras que están en restauración porque alguien liberó y dijo, listo, no las voy a volver a tocar. Y otras que uno dice están en restauración, pero yo es que le voy a meter arbolitos al sistema productivo para que sea mejor, sea más sostenible, no sé qué, pero van a ser de uso sostenible, no son áreas para conservación. Esas son las tres ya en cristiano que se emplean para eso. Bueno, esto se los va a explicar Juan Carlos ahora. Y ya con esto, pues voy a ir, en esta ya termino. A uno le hablan de la fórmula del incentivo, conceptualización del incentivo, bueno, estas cosas. Básicamente uno aplica criterios de costo-efectividad, sabe cuántos recursos hay, esas cuentas las tiene que hacer varias veces, porque si le cambian el presupuesto, pues usted hará las cuentas tantas veces como pueda, pero debe tratar de tener una fórmula que sea, digamos, sea compacta, que no tenga, que nadie le pueda discutir técnicamente, ¿sí? Y debe tratar de hacer pagos diferenciales por cantidad de área aportada, es decir, si usted tiene 1000 hectáreas, yo no le puedo pagar por todas las 1000 porque la norma dice que no puedo meter a grandes, pero sí le puedo, esa área es muy importante, entonces le puedo pagar por una parte de esa área, ¿sí? Y también puedo hacer pagos diferenciales, puedo concebir que para mí es más importante que usted haya mantenido su preservación y a ese le pago el 100% del costo de oportunidad y las otras acciones puedo pagar un valor menor. Puedo hacer pagos individuales en efectivo en especie, colectivos en efectivo en la especie. En los colectivos sigue un proceso, digamos, posterior, pues que es bien importante. Con recursos públicos se puede hacer hasta 5 años prorrogable. La idea con recursos públicos es que esto sea por un tiempo corto. Con recursos privados uno puede decidir, si tiene ese mecanismo que les decía, hacer esto a más largo plazo. Las fases de factibilidad, implementación y seguimiento van a ser abordadas en las sesiones de casos prácticos, que es la sesión 3 y 4. Escogimos PCAs que ya se hayan implementado, ¿sí? Excepto uno que es el anfitrión de la cuenca donde nosotros estamos, que es la cuenca Maime. Entonces, allí pues va a haber como una explicación y unas preguntas más dirigidas a esto. Entonces, pues digamos que ahí dejaríamos. Muchas gracias.